Muchas gracias por ingresar a la lección número 28 de todo este proyecto de 60 lecciones estudiando Cristología, estudiando bíblicamente acerca de la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Titulé esta lección número 28 de la siguiente manera: el Mesías, de él estamos estudiando, del Señor Jesucristo, el Mesías, el apóstol del Padre. Así es, él fue apóstol del Padre, fue enviado del Padre. Él fue el enviado del cielo. Así es, la palabra apóstol en griego significa enviado. Esa palabra no fue traducida a nuestro castellano, fue transliterada, es decir, como suena en el griego, fue puesta allí con letras de nuestro idioma castellano. Apóstol significa enviado, y esa palabra se utiliza específicamente acerca de la persona del Señor Jesucristo en el texto de la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Jesús el Mesías. Bueno, mis amigos, vamos a considerar en esta lección el hecho de que Él fue enviado y como ser humano, Él fue enviado para cumplir con diferentes propósitos. Estamos estudiando algunos aspectos nuevos, algunos aspectos ya hemos estudiado de la persona del Señor Jesucristo. Estamos completando material bíblico acerca de su bendita persona. Entonces, repito, el Mesías, lección 28, el Mesías, el apóstol del Padre. Y eso lo tenemos en Hebreos 3, versículo 1. Ya se lo había dicho Dios a Satanás, a la serpiente. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los buscó a los tres, a Adán, a Eva y a la serpiente, y los confrontó. Y aquel mismo día, Dios le dijo a la serpiente las palabras de Génesis 3:15. Él, es decir, el hijo de la mujer, simiente de la mujer, te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el calcañar. Evidentemente, el único capaz de luchar contra el diablo sería enviado desde el cielo y nacido de mujer. Hoy lo entendemos mejor por toda la revelación bíblica que tenemos. Él debía nacer de mamá y estando en la condición de hombre iba a luchar contra el diablo y todo el desastre que el diablo introdujo, introduciendo el pecado y la rebelión. De modo que fue hecho y llegó a ser un poco menor que los ángeles, dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, que vamos a leer enseguida. El enviado, el Mesías, el Señor, en su condición humana, fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y en la condición de hombre vino para litigar contra el pecado, luchar contra el pecado, contra toda forma de rebelión humana y de los demonios, y luchar contra la muerte, y vino para recuperar lo que se había perdido, redimir al ser humano y restaurar todo lo que el pecado y la rebelión satánica y la rebelión humana habían derrumbado. Así es, debemos recordar un poquito que el pecado entró en el mundo por un hombre. Lo dice textualmente y claramente Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así es, el pecado no se originó en el planeta Tierra. El pecado se originó en las esferas celestiales, en el corazón de Lucifer. Él codició querer ser como Dios y ocupar su lugar. Rapiñó
quiso rapiñar, ocupar ese lugar que solo le corresponde a Dios y se corrompió por dentro, pecó. En su rebelión se unieron a él muchos ángeles y desde entonces, en estado ya corrupto, llegaron a ser Satanás y sus ángeles, el diablo y sus demonios. ¿Comprende? El diablo disfrazado, corporizado en la forma de una serpiente, engañó a Adán y Eva, hizo entrar el pecado en el mundo. Y con la entrada del pecado en el mundo, entró la muerte. No había muerte antes, entró la muerte. Entonces el enviado del cielo, el Mesías, Dios en ser humano judío, venía para rescatar lo que se había derrumbado y corrompido y restablecer el orden de todo lo que se había perdido. Gran misión. Entonces, él llega a ser el enviado del Padre, el enviado del cielo, pero que en el determinado tiempo nace de mamá. Entonces, en él llega a ver esa dualidad. Él es el enviado del cielo, pero también es, como ser humano, nacido de mamá, nacido de madre. Clarísimo lo dice Gálatas 4, 4 y 5. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la deidad. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés, en el pueblo judío, en el linaje de David. Y vino para que redimiese a los que estábamos muertos en pecados. Dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la posición de hijos. Y por cuanto sois hijos, ahora nos ha dado su Espíritu Santo, por el cual nuestro corazón clama a Dios, le dice a Dios, Abba, Papá, Padre. Entonces, el enviado del cielo vino en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer. Las dos cosas son ciertas. En el caso de todos los demás seres humanos, simplemente nosotros fuimos engendrados por papá y mamá y nacimos. ¿Se da cuenta? Pero él vino enviado del cielo y nació como ser humano. Curioso, el Señor Jesucristo se lo dijo a Pilatos en Juan 18:37. En ese momento tan difícil, con mucha calma, él le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Se da cuenta? Bien, y en otro contexto, en Juan capítulo 3, a Nicodemo el Señor Jesucristo le dijo, en Juan 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Estamos viendo esas dos palabras, he nacido y he venido. He nacido, dice, y fue enviado. Dios envió a su Hijo. Ese envió es en el griego apestelein. Es la forma verbal aproximada, es la forma verbal de la palabra o sustantivo apóstol. Apóstol significa el enviado y envió es el verbo correspondiente o la forma verbal correspondiente al sustantivo apóstol. Él fue y es el apóstol del Padre, el enviado del cielo. Él fue enviado y además nació de mamá. Creció como niño, como joven, llegó a adulto. Aprendió, predicó, etcétera, etcétera. Sin dejar de ser Dios, se humanó, nació como ser humano, fue hecho carne. Bueno, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan. Bien, hasta aquí repasamos y todo este repaso y enfoque de conceptos nos sirve de introducción para nuestro tema en esta lección. El Mesías es apóstol del Padre. Fue enviado, nació como ser humano y vino como ser humano para cumplir por lo menos
6 propósitos que yo tengo anotados aquí y los va a tener usted allí en pantalla. Va a tener los propósitos y va a tener los versículos. Por lo menos 6 propósitos que resumen toda su misión para rescatar a los perdidos, restaurar el mundo, etc. Propósitos que no solamente abarcan su primera venida, sino que también apuntan a su segunda venida y más allá. En primer lugar, aquí lo tiene, el Señor Jesucristo fue enviado para revelar al Padre. El Señor Jesucristo, el Mesías, vino para revelar al Padre, con B corta. Revelar en el sentido de darlo a conocer. Y ya hemos hablado de este aspecto. En Juan 1:18 leemos que a Dios nadie le había visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer, lo ha revelado. ¿Se da cuenta? Juan 1:18. En Juan 4:24 el Señor Jesucristo le dijo a la señora samaritana, que Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros con nuestros ojos físicos, nuestros ojos naturales, no lo podemos ver, pero Él lo ha dado a conocer. En la última cena le dijo a uno de sus discípulos, en Juan 14 y versículo 9, Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, no debemos confundirnos de persona. Una persona es el Padre y otra persona es el Hijo, el Señor Jesucristo. Pero me viste y vio al Padre en el sentido de que Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer, Él ha enseñado todo lo que el Padre le dijo, todo lo que el Padre dice, lo que el Padre aprueba y desaprueba, lo que el Padre anuncia para el futuro, lo que el Padre aborrece, lo que el Padre ama, etc. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Entonces, vino para revelar al Padre y realmente cumplió esa misión al pie de la letra. Cuando Él termina aquella noche en Juan 17, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así es, Él había cumplido su misión, revelar al Padre. Número 1. También dice lo mismo en Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. Él es ícono, imagen del Dios que no podíamos ver con nuestros ojos porque es invisible a nuestros ojos físicos. Y en Hebreos 1:3 también dice, lo puedo leer aquí, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, vino a este mundo, efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra del Altísimo. Entonces, primer propósito para el cual vino al mundo fue para revelar al Padre. Segundo propósito, y aquí vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 2. Segundo propósito, Él vino para redimir a los seres humanos. No proveyó redención para los ángeles caídos, porque cada uno de ellos decidió por sí rebelarse contra Dios, pero sí proveyó rescate, vino a redimir a los seres humanos, porque en realidad todos hemos sido condenados por el pecado de Adán y Eva. Entonces nos ofrece una opción de salvación, nos vino a rescatar, vino a dar su vida en rescate por todos los seres humanos. Él vino a a redimir a los seres humanos. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 2, desde versículo 9 en adelante. Luego vamos a retroceder un poquito en los versículos anteriores también. Pero dice desde versículo 9, Hebreos 2, 9 al 18, voy a leer. Dice, vemos a aquel, y aquel es el Mesías, que cumplió su misión terrenal, fue elevado desde el Monte de los Olivos y entró en la gloria del Padre. Vemos a aquel, y le vemos por la fe, y le vemos por las Escrituras, ¿se da cuenta? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles para cumplir su misión, lo vemos coronado de honra y de gloria,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Le digo, hablando de propósitos en estos pasajes, propósitos por los cuales o para los cuales fue enviado el Mesías. Acá tenemos propósitos. La palabra para indica el para qué, indica el propósito. Y hay 4 grandes palabras para aquí. Mire por favor, en Hebreos 2:9 dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Segundo gran para, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para derrotar al diablo. Segundo. Tercero, versículo 15, y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Y librar, podríamos poner allí, cabe la palabra para, y para librar. Y en cuarto lugar, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, ahí tiene 4 paras. Está indicando los propósitos por los cuales fue enviado el Mesías y vendrá inclusive por segunda vez, para gustar la muerte por todos, versículo 9, versículo 14, para derrotar al diablo para siempre, versículo 15, para librar a los seres humanos, y versículo 17, para llegar a ser en su ascenso fiel y misericordioso sumo sacerdote para Dios. Entonces, número 1, fue enviado para revelar al Padre. Número 2, fue enviado para redimir a los seres humanos. Y redimirnos es rescatarnos de debajo del pecado y todas sus consecuencias. Rescatarnos de la muerte, porque éramos y somos mortales, y rescatarnos de la esclavitud que imponía sobre nosotros el diablo, príncipe de este mundo. Sigo leyendo allí, o voy a hacerlo de nuevo desde versículo 9, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Sigo leyendo hasta versículo 18. Hebreos 2:10 hasta el 18. Convenía a aquel, con mayúsculas, el Mesías, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, el Mesías mismo. Porque el que santifica y los santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo proféticamente desde el Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, para derrotar por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud bajo el diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, los seres humanos que creen como él y que creen en el linaje de Abraham, las promesas de Abraham y su simiente. Entonces socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual él, el Mesías, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser, acá está el otro propósito, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, quitar los pecados del pueblo.
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahora es poderoso para, y aquí hay otro para, socorrer a los que son tentados. Hasta ahí en la lectura. Vamos a avanzar en las explicaciones. Así que Él es el enviado del cielo que se humanó para, estando en la condición de ser humano, cumplir por lo menos con 6 propósitos. Digo por lo menos porque se pueden añadir tantas cosas y seguimos estudiando. Pero en esta lección, para hacer 6 propósitos. Número 1, se los dije, revelar al Padre, darlo a conocer de manera mejor y perfecta. Número 1. Número 2, redimir a los seres humanos. Sí, nos tenía que redimir, rescatar de la muerte. Por eso Él murió por nosotros. Mire, esto de redimir le da el título de redentor, el Goel, el pariente cercano en condiciones de rescatarnos. La ley de Moisés preveía que cuando alguien empobrecía o era esclavizado, un pariente cercano le tenía que ayudar, le tenía que dar un capital para que pudiera salir de la situación de empobrecimiento, o lo tenía que comprar. Llegó a ser esclavo, lo tenía que comprar para rescatarlo y darle libertad y nuevamente tenerlo junto a la familia. ¿Se da cuenta? Entonces, ese que hacía ese pago era el Goel, el pariente cercano, el redentor. Esa tarea la tenía que hacer el hermano o el tío o el sobrino o el primo, y si no hubiera el más cercano, bueno, el más cercano que hubiere le tenía que redimir, le tenía que rescatar, pagar los gastos y librar de esa situación. El título de redentor al Señor deslumbra con ese título el Señor, redentor, porque nosotros estábamos absolutamente empobrecidos, absolutamente perdidos y absolutamente esclavos, perdidos en pecados, empobrecidos porque el pecado daña, destruye. Éramos mortales, somos mortales, estábamos esclavos del pecado y de la muerte, y estábamos esclavos en este mundo que domina Satanás. Él vino para ser nuestro redentor, nuestro rescatador. Por eso dice aquí que Él murió por todos. Mire versículo 9. Dice, le vemos coronado de honra y de gloria por causa del padecimiento de la muerte. Coronado de honra y de gloria porque murió por todos. Por la gracia de Dios, dice, murió por todos. Magnífico. Ningún otro ser humano podría haber hecho eso. Pero Él, siendo Dios en ser humano, fue enviado por el Padre para redimirnos, rescatarnos. Murió por todos. Por allí hay algunos teólogos cristianos, evangélicos, protestantes, que van diciendo que Él murió solo por un grupo, los escogidos. Es un error de lectura bíblica. Aquí dice clarito, y en tantos lugares más, varios lugares más, que Él murió por todos los seres humanos. De tal manera Dios amó a los seres humanos, al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él es redentor, vino a redimir, murió por todos y vino para librarnos, rescatarnos de los dominios del diablo. Y dice versículo 11, 12, 13, que nos llama hermanos. Claro, porque Él fue miembro de la familia humana, miembro de la familia judía, Él es judío, y miembro de la familia de la descendencia, la familia de David. Murió por nuestros pecados, sí, resucitó, nos rescata a los que creemos en Él y nos llama hermanos. Como estaba escrito en el Salmo 22, versículo 22, una vez que haya puesto su vida en la cruz, nos iba a llamar hermanos delante de toda la congregación. Y eso aún apunta hacia el futuro. Nos llama hermanos. Así que, por cuanto los redimidos somos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para rescatarnos, para pagar el precio, para derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte.
La paga del pecado es muerte. Desde el principio Dios lo dijo. Él vino, pagó nuestra culpa y nuestra carga judicial, nuestro cargo judicial, resucitó, porque la muerte no le podía retener, y nos rescata, nos resucita a todos nosotros que hemos confiado en Él como el Salvador. De esa manera derrota al pecado, derrotó la muerte y derrotó al diablo. El diablo impone miedo sobre la gente. La muerte es un imperio del cual ningún ser humano puede librarse, y el diablo impone miedo. Entonces la persona es esclava del diablo, sus supersticiones, sus delirios, sus deseos. Entonces el Señor viene para librarnos, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a esclavitud espiritual. Nos vino a librar, socorrió a los descendientes de Abraham, no solamente a los judíos, sino todos a los que somos de una fe similar a Abraham. Creemos como Abraham creyó, creemos en el Dios de Abraham y en la simiente de Abraham, la cual es el Mesías, el Salvador de todo aquel que cree. Socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo ser humano, en todo semejante a sus hermanos, los judíos. Claro, en todo semejante. ¿Para qué? Otro propósito. Más allá, otro propósito. Para llegar a ser fiel sumo sacerdote en el cielo. Porque estaba escrito que en el momento de su ascenso al cielo y de su entrada en el cielo, Dios le declararía, según el juramento del Salmo 110, el Salmo judío 110, le declararía: juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote para siempre, según un nuevo orden y según la santidad de su persona. Porque dice aquí, llegar a ser fiel y misericordioso, sumo sacerdote. En el trasfondo de los hebreos estaba el recuerdo, y creo que el escritor lo insinúa, de que aquellos sacerdotes habían sido infieles, habían sido corruptos. Hablo de Anás, Caifás y su pandilla, su banda. Ellos eran los primeros responsables del rechazo y la muerte del Mesías. Ellos no tuvieron misericordia con el pueblo, ellos no fueron fieles a Dios, ellos fueron corruptos. Mire usted, ellos torcieron la mano de Pilato para que Pilato lo matara, y sin saberlo sacrificaron el cordero. Y en el ascenso, luego de su resurrección, en el ascenso, Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo declaró sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, porque Él es fiel. Fue fiel hasta lo último, hasta el último aliento de la cruz. Y fue misericordioso con cada ser humano, cada prójimo que se le acercó, cada prójimo que convivió cerca suyo. Fiel y misericordioso sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para quitar el pecado del pueblo y ayudarnos en cada prueba, en cada lucha, en cada tentación. Magnífico, mis amigos. Entonces, número 1, Él vino para revelar al Padre, darlo a conocer. Número 2, vino para redimir a los seres humanos. Morir por todos, derrotar al diablo. Toda esta redención implica morir por todos, derrotar al diablo, librarnos de su dominio, elevarse a los cielos, ser elevado a los cielos y llegar a ser sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal perfecto y eterno. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Mire usted, llegar a ser sumo sacerdote. Entonces, número 1, se humanó, vino, fue apóstol del Padre para revelar al Padre. Número 2, para redimir a los seres humanos. Número 3, fue enviado del cielo para reinar. Y esto lo llevará a cabo cuando regrese. Tercer propósito, tome nota, fue enviado del cielo para reinar sobre Israel y las naciones, para cumplir las promesas hechas a Abraham
Isaac, Jacob, David. Eso dice Romanos 15, para cumplir las promesas hechas a los patriarcas y a los judíos. En Deuteronomio 28, 29, 30, Dios les prometió de nuevo la tierra prometida a los judíos. En Jeremías 31 les anunció un nuevo pacto y que iba a hacer con ellos grandes cosas y que jamás los iba a dejar. En Isaías 11 hemos visto estos pasajes mesiánicos. Se anuncia de ese rey excelso, ese rey perfecto, del retoño de Isaí, del linaje de David, que reinará cuando regrese. Entonces, va a reinar, es enviado del cielo para reinar cuando regrese a Jerusalén. Hoy está esperando, en un momento vamos a ver eso. Él fue ascendido al cielo y está esperando en el cielo que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces será momento de regresar, destruir sus enemigos en su segunda venida y reinar en Sión. Cuarto propósito, ¿para qué fue enviado desde el cielo? Para reivindicar la justicia de Dios en todos los ámbitos de la creación. Ah, mis amigos, la rebelión de Satanás y los demonios, desde allá, desde el cielo, los cielos, introduciendo el pecado en el mundo, en Adán y Eva, produjo un descalabro y un desastre espiritual en toda la creación. Desde los cielos y bajando hacia el planeta Tierra y expandiéndolo por toda la humanidad. Entonces, la gran misión, uno de los grandes propósitos que Él trae cuando se humana, cuando viene, es reivindicar la justicia de Dios en todos los ámbitos de la creación. Y no lo hace simplemente por una vez o por un rato. Es una larga tarea. Se centraliza en la justicia de la cruz. En la justicia de la cruz Él pagó el pecado de todos nosotros, nos libró del pecado, de la muerte, y triunfó sobre ellos. Es decir, dice Colosenses, triunfó sobre los demonios en la cruz. Cuando Él regrese, va a ser justo juez, juzgando a todos los seres humanos, va a ser rey de reyes y va a ser el gran administrador de los siglos futuros. Es decir, va a rescatar todo lo que se había derrumbado por la rebelión de los demonios y por la rebelión de los seres humanos. Por eso vino hasta lo más bajo de la tierra y desde aquí, desde los piecitos en la tierra, el Señor comienza a reivindicar la justicia de Dios, y esto va a llevar una tarea de siglos, porque falta que Él sea juez y que sea rey. ¡Qué misión, eh! Número 1, 6 propósitos. Repasamos. Número 1, revelar al Padre. Número 2, redimir a los seres humanos. Número 3, reinar sobre Israel y las naciones. Número 4, reivindicar la justicia de Dios en todos los ámbitos de la tierra. Eso lo expresa todo el contenido doctrinal de la epístola a los Colosenses, sobre todo Colosenses 1 y 2. Él vino para reivindicar la justicia de Dios en todos los ámbitos de la creación y rescatar al ser humano perdido. Reconciliar, dice Colosenses, lo voy a buscar y leer, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Estoy leyendo allí Colosenses capítulo 1 y dice, versículo 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él. Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta? La gran rebelión y el gran desastre vino desde los cielos hacia la tierra, por la rebelión de Satanás, su demonio, y la rebelión de los seres humanos. Él vino para reconciliar toda la creación y reordenar todo lo que había sido desbaratado, derrumbado, destruido, rescatarnos y reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas de la tierra y todas las cosas de los cielos.
tarea que todavía no está complementada porque él tiene que regresar, reinar, juzgar. ¿Lo va comprendiendo? Entonces, en cuarto lugar, reivindicar la justicia de Dios en todos los ámbitos de la creación. En quinto lugar, quinto propósito, recuperar y establecer plenamente el dominio del hombre en el planeta Tierra y hacer de este mundo una maravilla, un Edén. Lo digo de nuevo, quinto propósito. Él vino, Dios el Hijo, se humanó y vino para recuperar el dominio perdido del hombre sobre el planeta Tierra. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, en Génesis 2 lo leemos, lo puso para que sojuzgara la creación. ¿Se da cuenta? Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios, Adán y Eva le creyeron al diablo y quedaron subyugados bajo el engaño y la corrupción del diablo. Ahora el Señor es el enviado para recuperar y establecer plenamente el dominio del hombre en el planeta y hacer de este mundo una maravilla, un Edén. Eso lo leemos en varios pasajes proféticos y lo leemos en el Salmo profético, en el Salmo mesiánico número 8. Allí dice, Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que no nos olvides, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y aquí viene el anuncio profético del Salmo mesiánico. Le has hecho al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, acá está hablando del Mesías, que cuando venga va a cumplir el Salmo 8 y el mundo será un paraíso, una belleza. El ser humano volverá a tener el dominio sobre la creación y será mucho mejor que antes. El dominio de la creación estuvo en manos de Adán un rato, no sé si un día, y después todo se corrompió. Pero cuando Él venga, el Mesías, el Hijo del Hombre, cuando Él venga, dice, el enviado se hizo un poco menor, fue hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de honra y de gloria, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. El mundo será una maravilla cuando todo esto se cumpla. Pero un momento, todavía todo no se cumplió. Vamos a leer la interpretación del escritor de Hebreos capítulo 2. El escritor dice, allí vamos a leer Hebreos 2, 5 en adelante. No sujetó, Hebreos 2, 5. No sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero. No, los va a juzgar. Dice, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar. Es interesante el vocablo, la forma de expresión del escritor. Ese alguien es nada menos que el profeta David. 1000 años antes de Cristo. Anunció esto el profeta David y dijo y escribió, ¿qué es el hombre para que no nos olvides? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahí viene el Hijo del Hombre, el enviado del cielo. Dice, lo leo, versículo 6. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, el escritor para allí con el Salmo 8 y dice, le sujetó todo, dice el Salmo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El texto dice eso, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, todavía hoy, yo estoy grabando en el 2016, todavía no vemos
que las cosas, que todo el mundo le esté sujeto a Él, que toda la creación. Todavía no vemos esta era mesiánica, este reinado suyo que será magnífico ecológicamente hablando, será magnífico económicamente hablando y será magnífico espiritualmente hablando. Todavía no vemos que Él gobierne, que Él tenga el dominio. Todavía no vemos que Él sea el rey, el que cumpla todo esto. Claro que sí. Dice el escritor, le sujetó todas las cosas. Por cuanto le sujetó todo, nada dejó que no sea sujeto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Sabe una cosa? Es lo que dicen hoy en día los judíos que no quieren creer en el Mesías. Dice, no está. ¿Dónde está? No vemos que reine. No vemos en este mundo las características de la era mesiánica que Dios nos prometió. Momentito, es cierto. Porque el texto en el Salmo 8 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y ahí paramos, porque hasta ahí se cumplió. Después dice, lo pusiste sobre las obras de tus manos, todavía no. Será cuando regrese y gobierne este mundo. Será cuando regrese y sea rey. Entonces este mundo entrará en la era mesiánica. Entonces este mundo será una maravilla ecológica, económica y espiritualmente hablando. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Exacto, es así. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, el Mesías, coronado de gloria y de honra por haber muerto por nosotros, por habernos liberado del diablo y porque llegó a ser sumo sacerdote en el cielo y se sentó. Y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para regresar, derrotarlos, juzgar, reinar y entonces cumplir el resto del Salmo 8 que falta, hacer de este mundo una maravilla. Cuando Él gobierne, la era mesiánica y todo lo prometido en las Escrituras. ¿Se da cuenta? Entonces, quinto propósito por el cual se humanó y fue el enviado del Padre, para recuperar y establecer plenamente el dominio del hombre en el planeta. Y hacer de este mundo una maravilla, un Edén. Todavía no vemos que eso suceda. Claro, está allá. Le vemos coronado de gloria y de honra, sentado a la diestra del Padre, esperando. Así dice Hebreos 10:13. Literalmente dice Hebreos 10:13. Dice, de ahí en adelante, Hebreos 2:12 y 13. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De allí, o desde ahí, en adelante, y hoy todavía está ahí, esperando. Él no reina en el mundo, en esta tierra. Él no tiene la administración de la era mesiánica y entonces el mundo es la maravilla que los profetas anunciaron. No todavía. De ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Cuando sea el día, regresará, destruirá a los enemigos, juzgará, reinará y hará del mundo una maravilla. Mis amigos, se cumplirá el Salmo 8, pero también se cumplirá Isaías 35. Usted lo puede leer en su casa. Dice que florecerá el desierto, habrá manantiales de agua, será una maravilla. Isaías 35. Sucederá lo que hemos estudiado en lecciones anteriores. Ezequiel capítulo 47. Brotarán aguas del monte del templo allí en Jerusalén, y esas aguas se abrirán en dos brazos, y un río saneará el mar muerto, otro saneará el mar Mediterráneo y los mares. El mundo será una maravilla ecológica. Y dice Ezequiel 36 que la tierra de Israel específicamente va a ser como el Edén era. Ezequiel, lo voy a buscar, Ezequiel capítulo 36, me va a llevar aquí unos segunditos, leemos en Ezequiel 36, 33 en adelante, que dice, así ha dicho Jehová el Señor,
el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, pueblo terrenal de Israel, el día que los limpie, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas y la tierra asolada. Mire, Ezequiel 36:34, la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Hemos pasado por ahí tantas veces en nuestros viajes, conocemos el desierto de Samaria y el desierto de Judea. Dios dice en su palabra, la tierra asolada será labrada. Versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Léalo usted mismo. Ezequiel 36:35. Ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Será cuando regrese el Mesías y Él recupere el dominio del hombre sobre la creación. Será magnífico. Isaías 35, Salmo 8, Ezequiel 47. El mundo será ecológicamente una maravilla, también económicamente y espiritualmente. Lo vamos a estudiar más adelante, cuando Él venga y reine, sucederá eso, la era mesiánica sobre este mundo, cuando Él reine, cuando Él administre, cuando Él tenga el control de nuevo del planeta. ¿Se da cuenta? Y se cumplirá Ezequiel 36, 33 al 36. La tierra de Israel será como el jardín del Edén. Magnífico, magnífico, mis amigos. Entonces, número 1, fue enviado para revelar al Padre. Número 2, para redimirnos, redimir a los seres humanos. Número 3, para reinar sobre Israel y las naciones. Número 4, reivindicar la justicia de Dios en todos los ámbitos de la creación. Número 5, recuperar el dominio perdido. Restablecer plenamente el dominio del hombre en el planeta y hacer de este mundo una maravilla. Y en sexto lugar, fue enviado, regresará, seguirá adelante con su misión para reunir todas las cosas en Cristo. Es el propósito de Dios con el correr de los tiempos y las administraciones de este mundo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así leíamos hace un ratito en Colosenses 1. Voy a leer otro texto en Efesios. Efesios capítulo 1. Yo leía recién Efesios 1:20. Reconciliar consigo y con Dios todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Gran tarea la del Señor, todavía no terminó, todavía no concluyó. Y dice Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su buena voluntad, según el beneplácito suyo, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es? Al fin de los tiempos, reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, que el Mesías, Dios en ser humano judío, recupere el control de todas las cosas. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o administración del cumplimiento de los tiempos. A futuro, cuando regrese, juzgue, reine, administre. ¿Se da cuenta? Lo vuelvo a leer de nuevo. El propósito de Dios es, Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gran propósito final de Dios. Gran propósito. Esto incluye, mis queridos amigos, cuando Él regrese, destruya a los enemigos, juzgue a Israel y las naciones, reine en Jerusalén sobre Israel y las naciones en la gran era mesiánica, y al fin de los tiempos juzgue a todos los demonios, todos los ángeles caídos, y juzgue a todos los seres humanos, reúna todas las cosas en su control y entregue todo al Padre. Se habrá cumplido tarea de siglos. Se habrá cumplido los grandes propósitos de Dios con su apóstol, su
enviado, su enviado. Quiero decirles, incluye los juicios finales, Apocalipsis capítulo 20. ¿Se da cuenta? La gran obra, la gran visión y proyección de Dios cuando le dijo a la serpiente en aquel día, Él te aplicará un golpe definitivo cuando tú le hieras y le agredas en el calcañar. El triunfo del Mesías. Esto es maravilloso porque nos habla de el apóstol del Padre, el apóstol del cielo. Fue enviado. Comúnmente en los libros de teología y en algunas Biblias de estudio se habla de algunos oficios del Señor Jesucristo. Lo voy a mencionar al pasar, no los hemos estudiado así como tales, los hemos mencionado. El tema da para eso. Comúnmente en los libros o en las Biblias anotadas se habla de 3 oficios de Cristo. 3. Profeta, sacerdote y rey. Eso es correcto. Cuando vino, se bautizó en el Jordán, comenzó a predicar. Fue profeta porque enseñó, porque predicó, porque anunció y porque profetizó. Añadió profecía, material profético como los profetas hicieron. Entonces, profeta. Cuando murió, resucitó, ascendió al cielo, fue declarado sumo sacerdote de los bienes venideros. Así que profeta mientras estuvo en la tierra, sumo sacerdote subiendo al cielo, rey cuando regresará. Entonces se habla de los oficios de Cristo de una forma resumida, profeta, sacerdote y rey. Es correcto, pero permítanme agregarle 2 más para completar un poquito más el tema. Profeta, sacerdote, rey. Le agregamos 2 más. Cuando vino y predicó y enseñó, fue profeta. Cuando fue a la cruz fue y es redentor, gran misión. Subiendo a los cielos fue declarado y es sumo sacerdote. Cuando regrese será rey. Y número 5, será juez. Porque él terminará juzgando a Satanás y cada uno de los demonios. Y él terminará juzgando y teniendo el control de todo, juzgando a cada ser humano en forma personal. Eso es algo extraordinario, mis queridos amigos. Creo que estamos conociendo mejor su persona. Él no solo será juez de cada uno, él es el salvador de todo aquel que cree. Es interesante, allá en Hechos capítulo 17, predicando en Atenas, Pablo anunció que él sería juez, pero salvador también. Y predicando en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, primero le anunció como juez y luego dijo que en su nombre hay perdón de pecados para todo aquel que cree y le cree. Porque Él es el enviado del cielo, apóstol del cielo. Así es para todos esta palabra de reflexión que es del escritor de Hebreos. Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, esto es para creyente. Yo espero que usted también lo sea, que ya haya creído en Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador personal. Él hizo una obra completa, pagó nuestros pecados en la cruz, resucitó venciendo la muerte. Resucitó, nos da vida y vida eterna y nos resucitará en gloria. Nos libra y nos libró de Satanás, nos llevará a la gloria, todo por su gracia y su poder. Entonces, yo espero que usted sea un hermano, un hijo de Dios, habiendo recibido a Cristo como Salvador personal. Entonces, esta palabra para los hermanos en la fe. Capítulo 3, Hebreos 3, 1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Sí, nosotros que somos iglesia del Señor, seremos llevados a la gloria celestial. Considerad, nunca te olvides, llevarlo siempre presente, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, nuestra profesión pública de fe. Yo espero que usted haya hecho profesión pública de fe en Cristo, por el bautismo y por su boca, hablando de Él a los prójimos que nos rodean. Así que considerad al apóstol del cielo, el enviado del Padre,
el apóstol del Padre, que llegó a ser sumo sacerdote en su retorno y en su reingreso al cielo, sumo sacerdote de nuestra profesión. Considéralo, aprende más y más y más de quién es Él y comparte más y más para que sea una bendición a otros también. Vuelvo a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol del cielo y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, Jesús el Mesías, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, porque Dios el Padre le constituyó sumo sacerdote, por el juramento que ya estaba proféticamente escrito en el Salmo 110. Él le constituyó sumo sacerdote entrando de regreso en el cielo. Esto no es un invento de los cristianos, está escrito en el Salmo 110. Él es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero de tanta mayor gloria que Moisés es digno el Mesías, cuanto mayor gloria tiene o mayor honra tiene que la casa, el que la hizo. Moisés fue un siervo de Dios sobre la casa de Dios, pero el Señor, el Mesías, es hijo, heredero de la casa, de la familia de Dios, heredero, héroe, apóstol, cuando desciende del Padre y llega a nosotros, entrando de regreso en el cielo, sumo sacerdote de nuestra confesión de fe. Él es fiel. Aquellos sacerdotes corruptos de aquel momento le rechazaron y los hebreos tenían que salir de Jerusalén. Termina diciendo en capítulo 13, no tenemos ciudad permanente, salgan, llevando a Cristo, llevando su vituperio, predicando de Él, viviendo a Él, conociendo de Él, testificando de Él. Él fue apóstol, se humanó para grandes misiones, grandes propósitos, que todavía no están completos, porque regresará y continuará su obra, su misión. Él es fiel, es misericordioso, es poderoso. Recurre a Él, querido amigo, para ser salvo para siempre. Recurre a Él, querido hermano, para obtener oportuno socorro en la vida. Gracias a Dios, fiel al Padre, mayor gloria que Moisés. Él salva, Él guarda, Él libra, Él vive. No es una leyenda esto, es una realidad extraordinaria. Y qué precioso es conocer más y mejor su bendita persona. Recurra a Él, ore a Él, pida ayuda a Él, pídale guía y bendición en la vida. Qué bueno que podamos contar con Él, nuestro glorioso Redentor, nuestro glorioso Señor. Bueno, le ponemos un punto final a la lección 28. Gracias por haber estudiado estos temas con nosotros. Compártalo con otros, recomiende los videos. Los espero, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en la próxima lección.